Seguimos, seguimos con nuestro estudio de principios, estatutos de la Iglesia. Aclaro, por si no lo hice antes, todo esto que se está estudiando no es por un simple legalismo, no es solo por el afán de poner reglas que regulen una institución o algo de eso. Todo lo que se enseña, todo lo que apuntamos, es para que podamos cumplir mejor con nuestra posición como iglesia. Dios nos llama a ser una luz, ser una muestra visible de su amor, de su poder, de su salvación. Y para poder ser luz en este mundo, tenemos que sí o sí vivir de acuerdo a normas y principios que Dios nos deja en su palabra. Entonces, todo esto de los principios de conducta y todo lo que se enseña, no es por legalismo, no es por imponer alguna autoridad o algo de eso. Es porque creemos que es como la palabra de Dios nos enseña a ser luz, a ser sal en esta tierra, a ser personas que marquemos una diferencia. Estamos estudiando ayer, el miércoles pasado, la semana de ayer, el miércoles pasado, Daniel estuvo hablando un poco en cuanto a lo que es noviazgo, matrimonio, qué principios íbamos a aplicar como iglesia en estas áreas, cómo cuidar también el testimonio, la pureza por el tema de noviazgo, algunos cuidados que se tienen que tener. Hoy vamos a hablar en cuanto a nuestra relación con las autoridades. Y ya estuvimos hablando hace varios miércoles atrás sobre las autoridades de la iglesia. Más que nada hablamos de la función que tenían las autoridades, que tienen las autoridades, qué es lo que tienen que estar haciendo en la iglesia, de qué se tienen que estar ocupando, qué es lo que Dios nos exige. Así que no vamos a enfocarnos tanto ahora en las autoridades de la iglesia. Así que, Daniel, podés respirar, yo también. Esta vez no nos toca muy de cerca el estudio. Porque todo eso ya en realidad ya lo hablamos. Ahora, sí vamos a hablar y profundizar un poquito cuál tiene que ser nuestra actitud de cristianos en cuanto a las autoridades civiles. O sea, aquellos que son autoridades pero que no son de la iglesia. Presidentes, gobernantes, autoridades como son policías. Hay un versículo, te voy a leer varios versículos, no hace falta que lo busquen, basta con estar atentos nomás. Hay un versículo en Primera Pedro, capítulo 2, versículo 13, que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Bueno, el 14 dice: y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Acá menciona Pedro que tenemos que someternos a, y llama, toda institución humana. Y eso abarca, ahí menciona rey, gobernadores, pero institución se refiere a cualquier organización humana en la cual hay reglas y hay autoridades para hacer cumplir esas reglas. Básicamente así podés definir una institución. Es una fundación, algo creado por personas, que está regulado por reglas y leyes, y hay autoridades que lo regulan. Entonces, en este sentido puede ser, por ejemplo, la escuela, una institución, porque la escuela tiene también autoridades. Entonces, cuando hablamos de sumisión a las autoridades, también el que está dentro de esa institución tiene que someterse a esas autoridades. Por ejemplo, los alumnos de una escuela tienen que respetar a las autoridades de esa escuela. Ahora, siempre el respeto a las autoridades se maneja dentro del área de la institución. Por ejemplo, un alumno del Colegio Nacional
para él sus autoridades son, bueno, la directora, los preceptores, todos los de ese colegio. Un director de otro colegio no es autoridad de él porque ya pertenece a otra institución. A nivel gobierno, nuestras autoridades, ponerle más alta autoridad a Alberto Fernández. O sea, puede venir, ay, se me fue el nombre del presidente de Estados Unidos, como es Biden. Puede venir John Biden, como se llame, a mandarme algo, a querer imponerme una ley. Yo no tengo por qué obedecerlo porque no pertenece, o sea, no está dentro de mi círculo en el cual yo tengo que obedecer esa autoridad porque pertenece a otra institución o a otro país en este caso. Pero así, hablando de instituciones, hay muchas esferas en las que nos vamos a encontrar con autoridades. En el trabajo, vos trabajás en una empresa y también tenés jefes, tenés autoridades. Si servís en la policía, con más razón, ahí tenés rango de escalones de autoridades. Así como en la iglesia de autoridades, por todos lados estamos rodeados de autoridades. Ahora, la Biblia habla mucho en cuanto a cómo tiene que comportarse el cristiano hacia esas autoridades. Porque la conducta que tengas hacia las autoridades, por lo general, es algo visible, algo notorio a lo que tenés alrededor. Es algo en que se va a manifestar cómo es tu carácter como persona, como cristiano. Y la iglesia es llamada a hacer luz también en esta área, en su trato hacia las autoridades. Voy a leer, a ver, 1, 2, 3, 4 pasajes, uno atrás de otro, así seguidilla, que son los principales que hablan en el Nuevo Testamento en cuanto a el trato con autoridades. Primero está en Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo estaba pensando a veces cómo actuamos cumpliendo con este versículo en cuanto a, por ejemplo, nuestro presidente. Lo voy a usar mucho de ejemplo porque es el que está más arriba en nuestra línea de autoridades, ¿no? ¿Cuántas rogativas hacemos por nuestro presidente ante Dios? Es más, alguna vez nos pusimos a rogar: Señor, te ruego por Alberto que lo guíes, que lo cuides, que le des salud. Yo creo que muchas veces por dentro rogamos todo lo contrario, ¿no? Bueno, Dios nos manda incluso a rogar por nuestras autoridades. Primera Pedro capítulo 2, bueno, el que leí recién, el de someterse a toda institución humana. Primera Pedro 2, 17, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bueno, hoy no tenemos rey, hoy tenemos presidente, pero al principio es el mismo: honrad al que esté a cargo. Y por último, el pasaje más conocido, que siempre terminamos cayendo en ese cuando hablamos de autoridades, Romanos capítulo 13. Este es un poquito más largo. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también
por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad a todos lo que debéis. Y en el contexto está hablando de que, bueno, aquellos que son autoridades, nuestras autoridades y gobernantes merecen no solo que le paguemos los impuestos, merecen nuestra honra, nuestro respeto, nuestro honor. Ahora, es un tema bastante amplio, difícil de abordar. Me puse a pensar entonces, bueno, ante todo esto, me sonaba por ahí en mi cabeza algunas excusas que sabemos poner para justamente no cumplir con eso, porque a nadie nos gusta a veces someternos a alguna autoridad que por ahí podemos considerar que es corrupto, o que es falso, o que es mentiroso. Tengo que tener mucho cuidado cómo digo todo esto, no voy a decir son corruptos. Podemos considerar por ahí a alguien que es corrupto. Yo no estoy diciendo que ninguna autoridad nuestra lo sea. Es más, como persona tengo que decir que no hay ningún juicio que haya confirmado todavía ninguna corrupción de la que por ahí se habla o se los acusa, y no soy yo quien tenga que confirmar eso. Así que vamos a suponer que alguno puede llegar a considerarlo y decir, bueno, pero si las autoridades que tengo yo son corruptas, no temen a Dios, son ladrones, son mentirosos, y la lista podría seguir incluso peor, ¿no? Es más, Romanos dice que la autoridad es un servidor de Dios para tu bien. Ahora, los que yo tengo veo que no sirven a Dios. O sea, corruptos o no, no creen en Dios, o sea, lo único que tiene una Biblia es para jugar, para jurar, para recibir el cargo, y ni siquiera lo tocan, vieron que ponen la mano así lejos por las dudas. Eh, entonces, si ellos no temen a Dios, ¿los tengo que obedecer igual? Eh, y sí, la respuesta es sí, hay que obedecerlos igual, porque mi obediencia no depende de que ellos ejerzan bien o mal su cargo. Mi obediencia se debe a que Dios me manda obedecerlos y respetarlos y honrarlos. Después ellos darán cuenta a Dios si hacen o no su parte. Ahora, si pensamos en corrupción, uno se pone a investigar en la historia cómo era la política en la época en que Pablo escribió esto. Me puse a leer varias páginas de internet de información en qué podía encontrar. Ahora, hay una página que decía que en aquella época el trabajo de los más servía para enriquecer a los menos. ¿Les suena? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿no? En aquella época, decía la nota. Eh, Ahora, palabras que se repiten mucho describiendo a la política de aquel entonces, que aparecía así en las páginas: coima, extorsión, tráfico de influencia, clientelismo, eran una joyita los políticos. Ahora, a estas personas Pablo decía, sométanse, respétenlos como personas puestas por Dios. Si buscamos en vez de en Google, en la Biblia, cómo podemos ver qué eran las autoridades, en Hechos 24 hay una historia de Pablo preso en la cárcel del gobernador Félix. A ver si lo encuentro. Dice, eh, Félix hacia Pablo, dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Claro, Pablo estaba preso, sin ningún cargo, sin ninguna razón. Ahora, Félix lo sabía, y cada rato lo hacía venir a Pablo para hablar con él, para ver si en alguna de todas esas vueltas Pablo le ofrecía alguna coima para que lo suelte. Y como Pablo no pagaba la coima, seguía preso. Esa era cómo se manejaba la política en aquel entonces. Bueno, ¿se acuerdan la historia de Herodes y los niños ahí en Belén? O sea, el tipo gobernador manda matar a todos los niños menores de 2 años
y sigue en su cargo como si nada. O sea, nadie le podía decir nada ni acusarlo de nada porque moría también. Una impunidad total. Bueno, en este contexto es que Pablo dice, sométase toda persona a sus autoridades. Así que peor que los nuestros había por lejos, y aún así había que obedecerlos. Entonces, a los nuestros también tenemos que respetarlos. Uy, esta es buena. Eh, una vez, sin dar ningún nombre, escuché unas personas hablando entre sí, miembros de la iglesia. Uno le decía a otro, ¿por qué publicás en una red social estas cosas en cuanto a las autoridades? O sea, es como que no da, un cristiano no tiene que andar publicando estas cosas. La excusa que dio esta persona que lo hacía es, lo que pasa es que Dios nos manda denunciar el pecado. Dios me manda denunciar el pecado, entonces yo puedo publicar en Facebook, ponerle por nombrar alguna, memes y notitas y cosas de políticos, porque con eso estoy denunciando el pecado y es lo que Dios me manda. Dos cosas. La primera, no sé en qué Biblia está ese mandato porque en la mía no está. En ninguna parte Dios te manda a cuando conoces el pecado de alguien ir a publicarlo en una red social, o ir a comentarlo con otro, o ir a desparramarlo. No se hace eso. O sea, siempre enseñamos en la iglesia que si ves a alguien pecar, no lo tenés que ir a comentar con otro, es murmuración, es chisme, no se hace. Ahora, hacia los políticos tampoco. Vos lo ves pecar, ponele que lo viste y estás seguro que es corrupto porque vos llegaste a una conclusión antes que los jueces. Bueno, está bien, estás seguro de esto. No tenés que ir a publicarlo ni denunciarlo públicamente a los cuatro vientos. O sea, no hay ningún versículo en la Biblia que te mande a hacer eso. No hay ningún versículo en la Biblia que nos mande a denunciar públicamente el pecado de nadie. O sea, no es como se trata el pecado. O sea, si querés actuar bíblicamente, sacate un micro a Capital, anda hasta la Casa Rosada, golpea la puerta del presidente y decirle, mire, presidente, yo pienso que usted está robando, yo pienso que usted está mintiendo, yo pienso que usted está lo que sea. De esa forma te lo acepto, está bien, es lo que tenés que hacer si estás seguro que tienes razón. Pero en las redes, nunca. Además, leímos recién en Tito, dice, hablando de las autoridades, ahí le mandaba decir que a nadie difamen. Muchas veces todo lo que circula en la red, cierto o no, es para difamar a la autoridad. ¿Qué es difamar? Es quitarle fama, hablar mal de él, hacerle mala fama. Incluso muchos memes yo he visto que inventan cosas. O sea, no solo, ya más allá de que te dan mucho material para hablar, digamos, inventan cosas que no han dicho, incluso y lo publican para criticar, para hundir. Como cristianos no tenemos que hacer eso, no nos tenemos que enganchar en eso. No tenemos que difamar a nadie en una red social. Y muchas publicaciones incluso ni siquiera son denunciando un pecado, son hablando mal de la persona y punto. Haciendo chistes de mal gusto, humillándolo. No tenemos que hacer eso. Tenemos que honrarlos, no difamarlos. Otra excusa por ahí para no respetar a las autoridades, tal que dice, no, pero ahora nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, dice Filipenses. Entonces, claro, si yo soy ciudadano del cielo, mi autoridad es Dios, entonces no respeto a nadie acá en la tierra. Tampoco es correcta esa afirmación. Somos ciudadanos del cielo en un sentido espiritual, pero en un sentido físico, material, seguimos viviendo acá. O sea, no estamos en el cielo, estamos acá. Caminamos por nuestras calles, compramos en nuestros negocios, vivimos en este país. Seguimos siendo ciudadanos de este país. Si ustedes ven la vida de Pablo, él se seguía considerando un ciudadano romano. Vemos en hecho que una vez lo estaban por
por azotar y ahí enjuiciar, y él dice, pero ojo que soy romano, ¿qué van a hacer? Y entonces ahí separó todo porque él admitió ser romano. Ahora, Pablo no perdió su ciudadanía romana por hacerse ciudadano del cielo. Tenía, por así decirlo, doble ciudadanía. Nosotros también somos ciudadanos del cielo, pero somos ciudadanos de nuestro país y somos tan argentinos como cualquier otro argentino que no haya aceptado a Cristo. Tenemos las mismas obligaciones cívicas que cualquier otro ciudadano de nuestro país. Así que la excusa de que somos ciudadanos del cielo no va. Otra excusa, pero no, hay tiempo para seguir. Yo no los voté. Claro, o sea, que lo obedezca el que lo votó. Es más, lo que están ahora, si es por eso, la mayoría del país no lo votó porque ganaron con menos 50%, entonces la mayoría no los tiene que respetar. Está bien, vos no lo votaste, no, yo no te voy a decir si lo voté o no, quédate con la duda. No, yo tampoco los voté, ya que estamos. Pero eso no me exime de mi obligación de respetarlos. Son los que están. Yo no los voté, pero otros sí los votaron. Son la autoridad. Dios los establece como autoridad de todo el país, no solo de el 40, y no me acuerdo cuánto por ciento que votó por ellos. A nivel país, a nivel provincia, a nivel municipio, a nivel todo. O sea, vos no lo votaste, igual son autoridades. Si pensamos a quienes Pablo les decía que se sometan a las autoridades, la gran mayoría de ellos tampoco lo votaron al César. O sea, no era democracia. Es más, muchos pueblos habían sido invadidos por los romanos y estaban ahí como una fuerza de ocupación. No eran autoridades, de hecho, las de la región de Asia. En un tiempo tuvieron sus propias autoridades, después vinieron los romanos, lo conquistaron, impusieron aquello que hicieron. Un gobierno así de facto, impuesto. Bueno, a este tipo de gobierno decía Dios que tenían que, decía Pablo, y dice Dios en su palabra, que tenían que someterse. Gobiernos impuestos, no gobiernos populares o gobiernos votados. Entonces, si yo no voté por ahí a los que hoy tengo, no es excusa para no sujetar. Y ahí, al último, algo que yo sé que nos cuesta mucho como cristianos y como personas en general. Romanos 13 habla de los impuestos. Y yo sé que a nadie le gusta que le hable de impuestos, sobre todo el que es trabajador autónomo, el que es empleado, muchas veces todo es automático, te descuentan aporte, te descuentan de acá, te descuentan de allá, de un sueldo así te dan un pedacito así a fin de mes, pero bueno, el resto se ven impuestos y otras cosas. Ahora, el que es autónomo y puede por ahí elegir evadir, cancherear, esquivar impuestos, muchas veces se ve tentado a hacerlo. Ahora, Dios nos manda pagar impuestos. Romanos 13:6 dice, pues por esto mismo también pagáis los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. O sea, da por sentado que los pagan, ni siquiera los manda a pagar impuestos. Pablo le decía a los creyentes, ustedes por esto pagan los impuestos. Y el versículo 7 dice, bueno, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, que impuesto, impuesto. Es un mandamiento de Dios pagar nuestros impuestos. Si no pagamos impuestos y evadimos impuestos, estamos cometiendo una falta, estamos cometiendo pecado, porque es lo que Dios nos dice que no tenemos que hacer. Jesús mismo enseñó, ¿no? Dijo, dad al César lo que es del César. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿tenemos que pagar los impuestos a los romanos, a estos invasores que nos están controlando? Jesús dijo, y sí, páguenselo. Es más importante, decía Jesús, que le den a Dios lo que es de Dios igualmente. Pero los impuestos, páguenlos. Debemos pagar nuestros impuestos. Cada miembro de la iglesia debe hacerlo. No hacerlo es una falta. O sea, debe hacerlo no por ser miembro, debe hacerlo porque Dios manda. O sea, cada uno que no es miembro también debe hacerlo. Ahora, un par de ejemplos bíblicos, a ver, bueno, un montón de teorías. Ahora,
¿Cómo se pone en la práctica esto? Bueno, hay un par de ejemplos eh, en la Biblia de cómo, por ejemplo, Pablo respetaba a sus autoridades. Él no solo mandaba hacerlo, él lo hacía. En Hechos 24, bueno, recién leí la historia de que ahí le querían cobrar coima para dejarlo libre, no estaba preso. Ahora, ¿cómo actuó Pablo en este caso? Yo creo que muchas veces, si teníamos que nosotros elegir estar 2 años en cana o pagarle un soborno al que nos puede soltar, lo pagamos y salimos, ¿no? A ver, levanten la mano el que lo hace. Claro, no hace falta. Yo la levanto porque yo capaz que lo pienso más de 2 veces. Bueno, ahora, ¿qué hizo Pablo en este caso? Pablo no lo pagó. Estoy seguro que tenía personas que le podían haber ofrendado, mira, te doy una contribución, una ofrenda, pagalo y andate. Pablo prefirió estar preso, estuvo 2 años preso en ese lugar antes que pagar una coima, antes que pagar un soborno. En Hechos 23, ver, Pablo llevado ante las autoridades. Hechos 23, del 1 al 5. Vamos a leer el versículo 2, Hechos 23, 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca a Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues, escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora acá, Pablo lo tenían prisionero injustamente. En esa situación, Pablo habla y injustamente mandan que le den un puñetazo en la boca. Ahora, después de todo esto, es Pablo el que termina pidiendo disculpas. ¿Se dieron cuenta? O sea, todo contra la ley, él estaba sufriendo, estaba siendo encarcelado, lo estaban acusando, lo golpean. En un momento Pablo como que reaccione y le flor de insulto, ¿no? Pared blanqueada, le dijo al sacerdote, tampoco que lo insultó mucho. Aún así, Pablo cuando se dio cuenta que era el sumo sacerdote, porque antes no lo sabía, él pide disculpas. Obvio que el sumo sacerdote nunca se disculpó, pero ese es el tipo de respeto. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si viene la policía sin ningún motivo, me agarra, me mete en el patrullero, me llevan a un lugar, me golpean sin ninguna razón, y yo primero le insulto y después que le pido disculpas? Capaz que me olvide de pedir disculpas, ¿no? Capaz que lo insulte y ya está. Bueno, Pablo pidió disculpas cuando habló mal en medio de esta situación. Pablo mismo, bueno, soportó muchas veces ser azotado, 5 veces recibió 40 azotes menos uno, 3 veces fue azotado con varas, un montón de veces metido a la cárcel, pero nunca dejó de respetar la autoridad. Ahora, está bien, Pablo es Pablo, él era especial. ¿Cómo respetaban la autoridad los primeros cristianos? Tenemos relatos históricos de los cristianos de los primeros siglos. Gustavo el domingo mencionaba, ¿no?, a los padres de la iglesia, aquellas personas que se quedaron a cargo de la iglesia una vez que mueren los apóstoles, toda aquella primera generación. Los discípulos de estos apóstoles, muchos de ellos se convirtieron en pastores, en personas influyentes, y los escritos de estas personas nos han llegado incluso al día de hoy. Uno de ellos, un tal Justino Mártir, que vivió entre el 100 y el 178 después de Cristo, hay unos años después de que escribiera Pablo, en plena persecución del Imperio Romano. Él escribe, escribiéndole a las autoridades, escribe esto:
En todas partes nosotros estamos más dispuestos que nadie y nos esforzamos por pagar a los funcionarios y asignáis los impuestos ordinarios y extraordinarios como Jesús nos ha enseñado. No damos culto nada más que a Dios, pero en otros aspectos os servimos de buena gana, reconociéndoos como reyes y gobernantes y orando para que con vuestro poder real se os conceda también sano juicio. Así se refería a las autoridades un cristiano por allá en el primer siglo. Poquito después de él, un tal Tertuliano escribió así: ofrecemos oración por la salud de nuestros príncipes a nuestro Dios eterno, verdadero y vivo, cuyo favor ellos deben desear más que ninguna otra cosa. Sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos para que se les prolongue la vida, para que haya seguridad en el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valerosos, por un senado fiel, por un pueblo virtuoso, por la paz del mundo. Por todo, en fin, lo que el emperador pueda desear como hombre o como César. Después sigue diciendo eh, que el cristiano no puede por menos que apreciar al emperador porque es llamado por nuestro Señor para ejercer su cargo. Y termina diciendo que el César es más nuestro que vuestro porque nuestro Dios es el que lo ha nombrado. De esta forma respetaban los primeros cristianos a sus autoridades. Me gustó el concepto que tenían que el César es más César nuestro que del resto, porque claro, nosotros somos los que creemos en el Dios verdadero y ese Dios verdadero es el que lo puso en el poder. Entonces es más nuestro César que el del resto. Siguiendo con el mismo concepto, bueno, Fernández es más presidente nuestro incluso que del resto del país, porque nuestro Dios, el que gobierna nuestra vida, el que nos dio la salvación, es el mismo Dios que lo ha puesto a él en el poder. Más allá del voto, de toda la democracia y todo lo que gira alrededor, es Dios que lo puso ahí. Por eso nosotros debemos honrarlo y respetarlo, a él y a todos los que vengan después de él. Terminando, hay una excepción a esta regla de la obediencia a la autoridad, y es cuando la autoridad te ordena hacer algo que va en contra de lo que Dios ordena, que va directamente en contra del mandato de Dios. Por ejemplo, en Hechos, una vez metieron preso a Pedro, a Juan, los llevaron ante las autoridades, y las autoridades les ordenaron no hablar más en nombre de Cristo. Entonces Pedro y Juan le respondieron y dijeron, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, y juzgad ustedes mismos si es justo obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, a Dios se le obedece primero sobre cualquier otra autoridad. Si la autoridad me manda desobedecer cualquier cosa que Dios me mande, entonces yo tengo que obedecer primero a Dios. Caso hipotético, imagínense que, bueno, por causa de la pandemia, inventan una ley nueva y dicen, bueno, de ahora en más, no se va a hacer de ahora en adelante en el país más ninguna reunión de culto. Haya una pandemia, prohibimos todas las reuniones para prevenir futuras enfermedades y cosas que puedan surgir. Bueno, en ese caso, ante una ley así, nos tendríamos que seguir congregando, por ejemplo. Si ahora no nos congregamos por razones justificadas de pandemia, de enfermedad, porque es incluso sano para la salud, o sea, no solo porque el gobierno lo dice. Ahora, si el gobierno te lo dijera sin ningún fundamento verdadero, solo porque se les ocurre, bueno, nuestro deber sería obedecer a Dios y congregarnos igual, aunque pueda caer la policía y llevarnos todos presos. Un ejemplo. O si te dicen, no tenés que testificar más y ponen un montón de excusas, no hacer proselitismo y no hacer, entonces no te dejan hablar más de Cristo.
bueno, tendríamos que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos mandó en primera instancia y no podemos desobedecer a Dios. En esos casos, solo en esos casos podemos desobedecer a nuestras autoridades terrenales, aunque eso no implica faltarles el respeto. El respeto se lo debemos siempre. Bueno, hasta acá nomás. Me podría decir, no tiene mucho que ver con la iglesia, todo esto de autoridades y gobiernos, pero sí, sí tiene que ver, porque es la forma, una de las formas, cumpliendo con esto, en que el mundo nos va a ver ser distintos y ser luz. Cuando todos ellos se burlan, cuando todos ellos hablan mal, cuando todos ellos critican, y no solo en las redes, en la fábrica, en el trabajo, en la universidad, nosotros debemos guardar silencio y no criticar, respetar, honrar a nuestras autoridades. Y así vamos a hacer luz también. Bueno, pasamos al tiempo de oración. Yo voy a compartir la pantalla, pero en este caso hay muchos motivos de oración. No se van a llegar a leer, creo, en la pantalla. El que tenga un celular aparte para abrirlo desde el grupo de la iglesia y verlo ahí a la lista de motivos de oración lo puede hacer. El que no, bueno, puede mirar la pantalla, tratar de leer algo. Y el que no puede ninguna de las dos cosas, eh, oremos sobre todo por muchas personas que han perdido seres queridos. Gracias a Dios en la iglesia hemos visto orando de una forma asombrosa, todos los enfermos se han recuperado, Dios ha sanado, pero no es lo que pasa en general en el resto de la sociedad. Está muriendo mucha gente, todos tenemos conocidos que han perdido familiares o amigos. Oremos, oremos por ello, oremos por el consuelo de Dios en medio de esta tribulación que están pasando. Oremos por los que siguen enfermos, oremos por aquellos que tienen necesidades económicas, que toda esta situación está dejando a mucha gente pobre, sin recursos. Oremos fundamentalmente por todo eso, oremos por la iglesia que en medio de esta situación que parece más oscura, nosotros más podamos brillar y hablar de Cristo y compartir a Cristo y traer esperanza que solo puede traer Cristo. Pasamos unos minutitos orando y después ya ahí sí terminamos esta ronda.